Muy buenas, lo prometido es deuda, así que hoy vamos con el análisis del pilotaje en el circuito de Sochi. Vamos a entender cómo deben trazar los pilotos de Fórmula 1 cada una de estas curvas y además vamos a distinguirlo por sectores para que tengáis un contexto mucho mejor, ¿vale? Vais a tener en la descripción el vídeo que subimos ayer sobre los datos, sobre las características generales de este circuito, para que, bueno, pues le echéis un vistazo si no lo habéis visto, ¿vale? Pero en el vídeo de hoy, como digo, pues vamos a centrarnos en lo que es el pilotaje. Evidentemente, como siempre, pues empezamos con una primera curva que aquí, como os podéis ya intuir, pues hace completamente a fondo, porque es verdad que no es del todo abierta. Hemos visto otras curvas que son a fondo y que son mucho más abiertas, que las tenemos también en este circuito, pero que bueno, como veis, esta curva pues sí que es bastante abierta y lo que pasa es que venimos de aquí con muy poquita velocidad. Entonces esta curva, para la carga aerodinámica que tiene la Fórmula 1, se hace completamente a fondo sin ningún problema. Ojo, porque realmente la distancia desde lo que sería la recta de meta, desde la pole hasta la primera curva, no son muchos metros, son bastante poco, pero como se hace a fondo, lo que se considera, digamos que recta de salida hasta la primera frenada, pues viene mucho más allá, que sería la curva número 2, ¿vale? Esa curva número 2 pues la tenemos aquí y tiene algo particular y curioso, ¿no? Y es que son más o menos 90 grados, bastante cerrada porque no es muy ancha, pero luego a continuación vemos cómo cambia una vez más el sentido, ¿vale? Es decir, no tenemos una curva que haga así, 90 grados y siga, sino que tenemos 90 grados, pero luego da como una especie de respiro. Entonces, este tipo de curvas, que son a derecha y luego a izquierda, normalmente tú tiendes a atacarlas más tarde, ¿no? Abrir abierto y atacarla más tarde para luego trazar así. Pero esta es mucho más abierta que esta. De hecho, las dos componen una única curva, que es la curva 2. Entonces, lo que vais a observar es que realmente se coge más o menos neutro, incluso un poquito pronto, esta primera curva, para salir directamente a comerte este piano de aquí, atravesarlo por completo. Entonces, a partir de aquí, pues ya estás dando gas a fondo, aprovechando al máximo, y vas a aprovechar un poquito de este piano y sobre todo esta parte de fuera, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, la atacas más bien prontito, más o menos así, te comes este piano y lo que haces es abrirte, ¿vale? Y vas a aprovechar esta zona exterior y luego a partir de aquí pues te vas cerrando poco a poco, te mantienes por el interior, por el centro, perdón, del trazado y haciendo toda esta curva número 3, que no la voy a ir dibujando porque tengo un pulso bastante malo, entonces se me va hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Pero imaginároslo que vais normalmente por el centro del trazado. Excepto al final, que como veis que todo compone la curva 3, que ojo, se hace completamente a fondo. Lo que tienes que hacer es estar más o menos abierto para hacer este último tramo entre lo que sería la curva 3, que teóricamente termina aquí, hasta la 4, que teóricamente empieza aquí, lo más recto posible. Hacer unos metros de frenada en recto y luego hacer el famoso trail braking, ¿no? Ir soltando el freno mientras vas metiendo giro de volante para trazar esta curva número 4, que es más o menos de 90 grados, quizá un poquito más, pero vamos, que de estas curvas nos vamos a aburrir en este circuito, os lo aseguro. Entonces esta curva 4 también se coge bastante neutra, es decir, no intentas atacar ni muy pronto, que sería intentar atacarla aquí, porque entonces te irías largo, no se ataca muy tarde porque entonces vas a perder mucho tiempo aquí y no te merece la pena, así que más o menos neutra esta curva número 4, ¿vale? Y hasta ahí. Luego llegaríamos al sector número 2, que empieza con esta curva número 5, de hecho es justo antes, o sea, la línea divisoria la podemos colocar más o menos por aquí, y esta curva 5, aunque es de 90 grados, una vez más de esas que tanto nos vamos a encontrar en este circuito, sí que está un poquito más redondeada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no es como la 7, que es como una esquina, sino que el vértice interior, lo que sería el plano interior, lo podéis ver, está bastante más redondeado. ¿Qué pasa? Que aquí, como veis, es más redondeado y aquí tiende a cerrarse un poquito. Es una curva muy corta, es decir, que hace tirarte, pero como veis, tiene una especie de segundo radio aquí, un segundo vértice, entonces eso es lo que hace que la ataquemos no buscando el vértice aquí, ¿vale? Sino un poquito más aquí, ¿vale? Entonces lo que vais a notar cuando veis la cámara on board es que los pilotos fluyen un poquito más, tardan un poquito más en apretar el gas, porque en el resto de las curvas, justo cuando atacas el vértice empiezas a dar gas. Aquí lo que haces es dejar fluir el coche un poquito más, ¿vale? Hasta que luego, pues por supuesto, aprovechas al máximo este piano exterior de la 5. Además, bueno, tenemos aquí una escapatoria que a veces la usan, sobre todo en salidas, y la cosa se complica un poco y se llegan aquí varios coches en paralelo porque son curvas de velocidad media, entonces hacerla en paralelo puede ser complicado. Y si vas por fuera y hay varios coches incluso que están intentando colarse, pues a lo mejor tú te tienes que abrir un poco, ¿vale? Y luego reincorporarte muy rápido, porque como veis tenemos un muro aquí que te obliga a reincorporarte cuanto antes, no puedes venirte por aquí, lógicamente, ¿vale? Luego tenemos la curva 6, que es a fondo, lo único que hace es complicar un poquito la frenada de cara a la
curva número 7 y básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, la haces completamente a fondo sin problemas y enderezas el volante para hacer la frenada de la 7 en línea recta y luego tirarte, ¿vale? Una vez más te tiras más o menos neutro, quizá incluso un poquito pronto porque da un poco pie a ello la forma de la curva, ¿vale? Sobre todo cuando lo veis en Lamboar, a lo mejor lo entendéis mejor, pero básicamente digamos que da pie la escapatoria al final de la curva 7 a abrirte un poco. Entonces lo que se tiende es a atacar más bien pronto, pero casi neutro, y luego aprovechar mucho, por supuesto, el resto del piano, ¿vale? Del piano de la salida. A partir de ahí, pues tenemos las curvas 8, 9 y 10, que una vez más, pues tenemos una 8 que es un poco más de 90 grados, esta vez sí es un poquito más rápida que la 7, que la 5, que todas esas, pero aún así pues la naturaleza es la misma. Frenada, golpe de freno y vas buscando ese piano interior y pues justo cuando llegas al vértice, a partir de ahí empiezas a dar gas lo antes posible, que podríais pensar, bueno, pero luego tienes la 9, es una zona un poquito más interesante porque no es, digamos que el circuito no hace así y luego continúa aquí una recta, sino que se complica con la 9. Pero realmente todo Fórmula 1, esta 9 lo hace prácticamente como si no existiera. Es decir, tú vienes de este vértice, te abres hasta aquí y luego lo que haces es saltarte más o menos esta zona. Es decir, entras en contacto con la parte exterior del circuito aquí en este piano y luego aquí, ¿vale? Es decir, aquí te abres un poco, dejas cierto margen, pero vamos, que se hace completamente a fondo hasta otra curva de 90 grados como en la curva número 10, que sí que es verdad que aquí está un poco más abierta, luego tiende a cerrarse, pero vamos, que una vez más, golpe de freno, te tiras y en cuanto llegas a lo que es el vértice de la curva empiezas a dar gas. Además no hace falta ser muy progresivo con el acelerador. Estos Fórmula 1 tienen bastante agarre, unos neumáticos bastante considerables, entonces a esa velocidad pues sí que pueden dar gas bastante brusco. Y a partir de ahí ya pues nos vamos a encontrar la segunda recta más importante que en realidad contiene las curvas 11 y la curva 12 y las podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, como veis, pues esto se considera curva 11, se hace a fondo como si fuese una recta, y esto se considera curva 12, que se hace a fondo como si fuese una recta. Tiene un poquito más de gracia, eso sí, la curva número 12, porque digamos que al contrario de lo que pueda parecer, tú haces el vértice muy abierto. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí abierto, ¿vale? Voy a intentar hacer un poquito de zoom aquí. Si tú empiezas aquí abierto, luego vas a poder hacer en línea recta esta frenada, ¿vale? Disculpad el pulso una vez más, pero la clave es hacer esta frenada en línea recta. ¿Qué pasa? Que al final esta curva tiende a abrirse, ¿vale? Tiende a hacer así, hacia afuera, ¿vale? No es recto, sino como veis, gira un poco hacia afuera. Entonces lo que pasa es que tú estás frenando aquí en línea recta y ese piano que queda a tu izquierda se te va alejando. Entonces eso ya lo aprovechas para atacar esta curva 13, ojo, no te vienes aquí porque entonces puedes perder bastante tiempo, te quedas más o menos por el centro de la pista, te intentas abrir lo máximo posible, levantas, quizá dando un toque de freno, quizá no, depende un poco del piloto y por supuesto la carga de combustible que lleves, si estás en tráfico, si estás gestionando todo eso, y a partir de aquí, pues como digo, te abres y luego haces esta curva 14 sin la mayor dificultad. Es verdad que la parte exterior puede ser un poquito más complicada porque como veis pues tiende a cerrarse otra vez, no tenemos una recta, pero aún así estos Fórmula 1 lo hacen bastante bien, ¿vale? Eso sí, tenéis que tener en cuenta que aquí en el vértice no se da gas tan brusco como en las otras curvas, sino que se hace un poquito más progresivo para buscar este piano exterior y a partir de aquí pues sí que lo vas redondeando sin mayor dificultad. Y a partir de ahí, y aprovechando que estamos aquí con el zoom, pues tenemos la curva 15 y 16. La verdad, yo creo que este tramo de curvas 12, 13, 14, 15 es quizás lo más interesante del circuito, porque además aquí tienes un cambio de pendiente bastante complicado que te expulsa el coche hacia allá, que además tiene como una especie de resalto que puede hacer que el coche pues se pierda un poco el control, que pierdas agarre, entonces esto es bastante interesante. En cualquier caso lo que se hace es frenar aquí en línea recta y atacar muy tarde, es decir, no se busca este piano para hacer así, porque entonces aquí vas a perder mucho tiempo. Lo atacas muy tarde, teniendo mucho cuidado con el cambio de pendiente del circuito que tiene aquí, que es como una especie de peralte que te echa hacia afuera, un peralte inverso, y a partir de aquí pues tienes que levantar un poquito y ya sí que atacas y te das cuanto antes a la salida de esa curva 16. Así que importante sobre todo aquí salir rápido de esta curva 16, por supuesto no desde aquí, ¿vale? Sino bordeando así y dar gas a fondo cuanto antes, porque tenemos un pequeño tramo de recta hasta las dos curvas finales, que por cierto no lo he dicho, pero antes de la curva número 13 tendríamos lo que es el tercer sector, ¿vale? O sea que este tramo más o menos interesante que decía antes ya forma parte del tercer sector. Entonces, una vez que hemos terminado ya con ese tramo, tendríamos las curvas 17 y 18, que son las últimas ya del circuito, y para sorpresa de nadie, pues son
de 90 grados y de 90 grados, ¿vale? Me podéis discutir, no, porque esta es un poquito más cerrada, esta es un poquito más abierta, no son 90 grados exactos, vale, es verdad, pero realmente tenemos otra vez el mismo tipo de curva. Entonces, una vez más es frenada brusca aquí, buscamos el vértice aquí, damos gas cuanto antes y nos abrimos aquí. Pues sí que da tiempo a pegar un acelerón interesante, subir a lo mejor alguna marcha, pero tenemos que frenar rápidamente y además es muy fácil bloquear los frenos aquí de cara a la 18 porque vas con poca velocidad. Entonces los Fórmula 1 generan mucha carga aerodinámica, pero con mucha velocidad. Cuanto menos velocidad tengas, exponencialmente vas a tener menos carga aerodinámica, por lo tanto vas a poder frenar más flojo, ¿vale? No vas a tener la misma capacidad de frenado porque no tienes el mismo agarre en los neumáticos. Entonces aquí vas bastante lento, por lo tanto no estás generando tanta carga aerodinámica, es muy fácil pegar una bloqueada de frenos, ¿vale? Así que también aquí normalmente se reduce una marcha para aprovechar el freno motor, pero eso también depende mucho del equipo y del piloto, y se toma esta curva bastante lento. ¿Dónde está aquí la clave de esta curva? Pues cogerla más o menos neutro y dar gas a fondo, porque podréis pensar, bueno, si luego aquí tenemos esa recta eterna de meta, ¿por qué no me abro y luego hago así para salir cuanto antes? Porque realmente no hace falta, ¿vale? Es decir, si tú te abres mucho y luego te cierras, eso no te va a beneficiar en tu velocidad punta de esta recta. Si tú la coges neutro, vas a poder dar gas a fondo muy pronto igualmente, así que vas a empezar prácticamente con la misma velocidad esta recta de meta y bueno, y ya además el final del circuito de lo que sería la vuelta está muy cerquita de esta recta, así que sobre todo en clasificación pues no te compensa perder aquí mucho tiempo para luego ganarlo solamente en estos metros, ¿vale? Así que esta curva 18, como digo, aunque podíais esperar otra cosa porque tenemos aquí la recta de meta, se ataca más o menos neutra como la enorme mayoría de curvas de este circuito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso siempre se dice que es un circuito un poquito aburrido desde el punto de vista del pilotaje, ya lo habéis visto. El segundo sector es terrible porque son todo prácticamente curvas a 90 grados, entonces bueno, terrible desde el punto de vista de un poco aburrido, ¿no? Si lo comparamos con otro circuito. Para mí el tercer sector a lo mejor es el que tiene un poquito más de interés, sobre todo por la frenada de la 13, luego esa serie de enlazadas con el cambio de pendiente del peralte inverso que tenemos entre la 15 y la 16, pues ahí sí que tiene un poquito más de sentido este circuito, aunque sea muy revirada esa zona, pero yo creo que por lo menos tiene un poquito más de gracia, porque como digo, el primer sector es muy fácil, el segundo sector es muy monótono, así que el tercero por lo menos nos aporta algo diferente. Así que bueno, yo sé que no es el circuito más apasionante del mundo, sobre todo si lo podéis probar en simuladores, pues vais a ver que es bastante monótono, es muy fácil, siempre tienes que frenar más o menos en el mismo punto, reducir las mismas marchas, entonces se hace un poquito aburrido. En cualquier caso, si os gusta el tema de los simuladores, ya de paso os lo enlazo, no olvidéis pasaros por Level Up Academy, mi academia de curso de motorsport, que vais a encontrar cursos de introducción al pilotaje, por llamarlo de una manera, de nociones básicas, otro curso de ya técnicas más aplicadas, un poquito más complejas. Ahora estamos con un curso de análisis de circuito que os explico cómo afrontarlo desde el punto de vista del pilotaje, de los setups y de las estrategias, pues la longitud del circuito, el tipo de asfalto, el número de curvas, todo eso. Así que no olvidéis echarle un ojo a Level Up Academy, que si os gusta este tema del automovilismo, pues estoy seguro que os va a encantar la academia, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que por lo menos el vídeo sí que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.